Episodio número 2951. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta semana estamos abordando la lección número 6, más testimonios acerca de Jesús, con el texto a memorizar de Juan capítulo 12 y el versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan capítulo 12 y el versículo 32. La semana pasada estuvo nuestro hermano Omar Medina agotando de forma magistral la lección número 5, el testimonio de los samaritanos, y estuvo acompañado de su asesor teológico, Humberto Méndez. Esta semana, su servidor estaré acompañado por el doctor y pastor Franklin Martí, quien enviará 3 poderosos comentarios, empezando con el día de hoy, así que vamos a ser altamente bendecidos. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para extraer el máximo de ella y aplicarlo a nuestras vidas. Que esto se refleje también en una bendición muy especial para todos nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Antes de entrar en materia en lo que tiene que ver con la parte del domingo, titulada de la misma manera que les mencioné, vamos a ir primero a la parte introductoria del sábado, donde se menciona claramente que Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas acerca de sí mismo, de quién era, de quién lo envió o de su procedencia. También mostró quién era mediante los milagros y las señales que realizó. Porque una cosa es lo que tú dices acerca de ti y otra cosa es lo que demuestras con tus palabras, con tus acciones. Pueden ser diferentes, pero en este caso Jesús no solamente testificó con las palabras, sino también con las acciones. En las palabras de algunos que testificaron abiertamente en favor de Jesús, encontramos lo que se menciona aquí en Juan capítulo 7 y el versículo 31. Cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más señales que este hombre? Noten que la misma gente estaba también totalmente convencida, obviamente algunos, porque no todos, de que lo que había hecho Cristo era más que suficiente como señales acerca de quién era el Mesías. Por lo tanto, ellos entendían que ningún otro, y hasta ahora no lo ha visto tampoco, nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho. En efecto, Él respaldó sus palabras con acciones que demostraron la veracidad de ellas. Pero, a medida que el drama continúa, comienza una división entre la gente. La curación del hombre junto al estanque de Betesda atrae la ira de algunos líderes. La discusión en Capernaum tras la alimentación de los 5,000 da lugar al rechazo de Jesús por parte de las multitudes. Y la resurrección de Lázaro suscita fe en algunos, pero desencadena en otros una hostilidad que continuará al juicio y a la ejecución de Jesús. Así que por más milagros
y por más señales, no todos quedaron convencidos. Y esa es la triste realidad, que hoy por hoy, gente recibe bendición, recibe señales y aún así hace resistencia acerca de la persona de Jesús o de lo que Él ha hecho en favor de sus vidas. La lección de esta semana examina a algunos de los que dieron testimonio en favor de Jesús. En cada uno de estos incidentes se revelan algunos aspectos de quién es realmente Jesús y juntos crean una visión más profunda de Jesús como el Mesías. Esto y más vamos a estar viendo toda esta semana. Entrando propiamente a la parte del domingo titulada Humildad, Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. En la lección 2 se describió cómo el testimonio de Juan el Bautista llevó a los primeros discípulos, Andrés y Juan, Pedro, Felipe y Natanael, a Jesús. Cabría esperar que Juan el Bautista desapareciera de esta escena tras dar su testimonio, pero reaparece varias veces en el Evangelio de Juan. A continuación se nos invita a leer Juan capítulo 3, versículos 25 al 36, para responder a la pregunta: ¿de qué manera Juan el Bautista es comparado con Jesús? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y en esta ocasión, Juan capítulo 3, versículos 25 al 36. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y de lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está lo que dice Juan capítulo 3, versículos 25 al 36. Ahora sí respondamos a la pregunta: ¿de qué manera Juan el Bautista es comparado con Jesús? Aquí ellos comparan a Juan el Bautista cuando dicen que Jesús estaba bautizando a sí mismo como Juan estaba bautizando. Pero Juan, en vez de decir: oh, pero ¿por qué él hace esto? Porque él está echando abajo lo que yo hice. O simplemente: ¿y por qué no viene a mí? ¿Por qué no me da supremacía? Él todo lo contrario. Él dice que el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo se alegra al escuchar la voz del esposo. Es decir, en ninguna manera Juan quiere sobrepasar a lo que está haciendo Jesús, y de esa manera él no tiene ningún inconveniente de que la reputación de Jesús siga creciendo, de que siga incluso bautizando, porque obviamente el bautismo que Jesús estaba realizando era aún mayor. Y precisamente para nosotros poder escuchar acerca de esto, escuchemos el poderoso comentario teológico
del doctor y pastor Franklin Martí, quien precisamente nos va a hablar acerca de la purificación que se habla aquí en Juan capítulo 3. Bienvenido, pastor y profesor. El rito de la purificación fue establecido por Dios en el pueblo de Israel, en Levítico, los capítulos 11 hasta el 15. Allí podemos leer sobre diversas ocasiones en las cuales una persona debía purificarse. Todo esto porque Dios era santo y Él decía que Él mandaba al pueblo de Israel que como Él era santo, el pueblo de Israel debía ser santo también. Y esto pues eran ritos espirituales. Evidentemente eran asuntos que se purificaban de acuerdo al material. La persona se purificaba lavándose, bañándose. Cuando era una ropa, pues la ropa se lavaba. Cuando era un cántaro, pues podía también lavarse. Cuando era algo de barro, podía pasar por el fuego. Y así sucesivamente. Ustedes pueden leerlo en esos capítulos que mencioné en Levítico 11 hasta el 15. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, pues todas estas costumbres continúan. Sin embargo, los rabinos pues hicieron de esto una carga, poniendo muchas más leyes, muchas más restricciones. Y por eso nosotros leemos en diversos libros acerca de todos estos detalles, de que los fariseos, los rabinos, los maestros de Israel tenían purificación por todo lo que a ellos se les ocurría. Bueno, también nosotros, si tomamos en consideración durante el periodo intertestamentario, los llamados esenios, pues se purificaban bastante, se hacían baños, o sea, se bañaban mucho. Y aún así también ellos se vestían de blanco. Todo esto para mostrar la santidad, entre comillas, podemos ponerlo, que quería mostrar a los demás. Pues en el Evangelio de Juan se habla de la purificación en varias ocasiones. La primera vez que se habla de la purificación es en el capítulo 2. Ya eso lo leímos en una ocasión anterior, en el capítulo 2, versículo 6, donde en las bodas de Caná se dice que había allí 6 tinajas de piedra para agua dispuesta para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Y pues en este caso, cuando habla de 2 o 3 cántaros, esto va como de 20 a 30 galones en cada una. Y pues luego en el capítulo 3 también habla del rito de la purificación y dice en el versículo 25, entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Evidentemente en este capítulo se está hablando es acerca del bautismo, porque en el versículo 26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él. Evidentemente Juan el Bautista, que está proclamando la venida del Mesías y está preparando el camino, pues toma el rito del bautismo como un elemento de purificación. Entonces, ¿qué sucede? Jesucristo ha llevado este rito a un plano mayor, porque en ese mismo capítulo, en su conversación con Nicodemo, que le dice bien claro a Nicodemo, primero, en el versículo 3 le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y usted sabe la conversación que hubo allí con Nicodemo, hasta que Jesucristo le dice en el versículo 5, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el 6 dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. O sea, mientras Juan el Bautista está bautizando en agua, Jesucristo le está diciendo, yo voy a bautizar en agua como Juan el Bautista lo hizo, pero yo voy a ir un paso más allá. Yo también voy a bautizar en el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo no se queda en la parte exterior, en la parte física. Jesucristo va a la purificación interior.
porque una persona puede bautizarse, una persona puede bañarse, una persona en los ritos y estas tradiciones judías lavarse la mano y lavarse la cara, pero y por dentro, como dijo Jesucristo, que puede estar muy bonito por fuera, pero por dentro un sepulcro blanqueado. Y pues por eso es que salen de adentro las malas palabras, ¿verdad? Los insultos y los malos pensamientos y todo esto. Por fuera muy bonito, pero por dentro pues estamos mal. Y por eso Jesucristo quiere irse más allá, que nosotros no solamente nos veamos bonitos exteriormente, purificados exteriormente, sino que seamos purificados interiormente. No solamente nacer del agua, sino nacer del agua y también del espíritu. Porque lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Y ya estudiamos en el capítulo 1 que dice bien claro que el que nace de carne y sangre no podrá heredar el reino de Dios. Para heredar el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Dice que hay que nacer de Dios. Y allí lo deja bien claro. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer en Cristo Jesús para poder entrar al reino de los cielos. Excelente, muchísimas gracias, pastor. Muy de acuerdo que los fariseos y el pueblo se enfocaban mucho en las purificaciones exteriores, mientras que Cristo deseaba purificarlos con el bautismo del agua, pero más que eso, el bautismo del Espíritu Santo. Surgió una disputa entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío anónimo acerca de la purificación, probablemente sobre la eficacia del bautismo. Curiosamente, cuando los discípulos de Juan acuden a él para dirimir la cuestión, mencionan a Jesús. Dicen en el versículo 26 del capítulo 3 de Juan que leímos, está bautizando y todos van a él. No es difícil leer entre líneas que están celosos de Jesús y preocupados por la reputación tanto de su maestro como de ellos mismos. Habría sido muy fácil que Juan cediera a los celos, pero no lo hizo, pues sabía cuál era su misión. A diferencia de ello, recordó a sus discípulos que nunca pretendió ser el Cristo. Vino, en cambio, a señalar hacia él, a preparar el camino, a ser su testigo. Ustedes recordarán lo que dice el mismo Juan cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Él le dijo claramente, no soy. ¿Eres tú el profeta? Tampoco. ¿Y quién tú eres? Yo soy la voz que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Y definitivamente el Evangelio nos presenta que Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, fue el que preparó todo para que Jesús pudiera de esa manera tener un encuentro directo con muchos, incluso de sus propios discípulos, de los discípulos de Juan el Bautista. Utilizando la ilustración de una boda, Juan se compara a sí mismo como el amigo del novio y a Jesús con el novio. Noten bien esta comparación. La novia sería el pueblo de Dios, y luego, en palabras que muestran la verdadera grandeza de Juan, dice en Juan capítulo 3, versículo 30, Él tiene que crecer y yo menguar. ¿Qué diferencia habría si todos en la iglesia pensáramos lo mismo? Si cuando viene un nuevo pastor, nosotros en ningún momento queremos o quisiéramos destruir la obra que hizo ese pastor, el pastor anterior, y que el nuevo pastor de esa manera pueda tener acceso a los hermanos sin tener que destruir la imagen del pastor anterior. Eso es un ejemplo. Pero lo mismo sucede con los hermanos. ¿Qué sucedería si nosotros no tuviéramos ese delirio a veces de grandeza, de que lo que yo hago es mejor que lo que haces tú, de que mi programa es mejor que tu programa, cuando el único que debe ser exaltado es Cristo, cuando el único que tiene que crecer es Cristo?
así como Juan el Bautista nos enseñó. ¿Qué sucedería si todos nos sometemos a la voluntad de Dios y hacemos lo que se nos manda, sin importar que pretendamos algo diferente? La verdad es que sería algo totalmente diferente, totalmente de bendición, el hecho de poder decir como Juan, Él tiene que crecer y yo menguar. Juan capítulo 3, del 31 al 36, continúa la comparación entre Jesús y Juan para destacar así la superioridad del Mesías respecto de su precursor. Al dirigir así la atención hacia Jesús, Juan subraya nuevamente la idea del testimonio. Quienes reciben ese testimonio y creen en Jesús tienen vida eterna. Quienes no lo reciben quedan bajo la ira de Dios. Eso dice el texto. Dios ama al mundo y envió a su Hijo para salvarlo. Pero quienes rechazan el regalo que se les ofrece enfrentarán la consecuencia de sus propios pecados, la muerte eterna. No es ni siquiera que Dios nos da la muerte eterna como un asunto de regalo o un asunto porque Él lo impone. Es todo lo contrario. Es lo que cosechamos al trabajar para el pecado. El Señor pecado nos paga con la muerte, pero el Señor Jesucristo no nos paga de acuerdo a lo que merecemos, sino con su gracia nos regala la vida eterna. Se hace la pregunta final: ¿cómo podemos aprender la lección de la humildad en relación con Dios y con los demás? ¿Y qué podemos aprender del ejemplo de Juan acerca de la humildad? Bueno, ambas preguntas se responden de la misma manera. La lección de humildad en relación con Dios y con los demás es lo que Juan el Bautista nos enseñó, que el único que tiene que llevarse la gloria es Dios. Ninguno de nosotros debe creerse superior. Al contrario, la Biblia incluso enseña que nadie debe de tener un testimonio o una supremacía de lo que piensa acerca de sí mismo. Déjame ver si encuentro el texto rápidamente que nos va a ilustrar cuál es el verdadero testimonio y la verdadera autoestima que deberíamos tener. Leo para ustedes de la Nueva Versión Internacional, Romanos capítulo 12 y el versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Ahí está cómo ese texto responde a esta pregunta: ¿cuál es el ejemplo que debemos de seguir? ¿A qué nivel debemos tener la humildad? Porque nadie debe de tener un concepto de sí más alto que debe de tener, sino con moderación. No creerte superior a nadie, pero tampoco inferior. No creerte que lo sabes todo, pero tampoco que no puedes aprender nada y que no tienes acceso a la bendición, porque Dios desea que tengamos en todo moderación. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que esto acerca de más testimonios acerca de Jesús, esto de verdad que es una gran bendición. Y vemos en la humildad de Juan el Bautista, quien vuelve a dar testimonio de Jesús, cómo exalta a Jesús, cómo no trata de quitarle la gloria y dice más bien que a Él conviene crecer y a nosotros menguar. Una lección que para cada uno de nosotros es dada y que necesitamos entender que la purificación más grande que Dios quiere hacer en nosotros es la del agua y sobre todo la del Espíritu Santo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para enfocarnos no en las cosas materiales, no en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, en esto que tiene que ver con nuestra salvación, en esto que tiene que ver con nosotros poder
nunca quitarte la gloria que te pertenece. Y si alguien hace algo bueno, que podamos decirlo, que podamos de alguna manera reconocer lo que esa persona ha hecho sin necesidad de destruir el testimonio nuestro, que con moderación podamos ser balanceados en todo y que nunca pretendamos ser mayores o menores que nadie, sino que entendamos la valía que cada uno tiene delante de nuestro Dios, delante de ti, oh Dios, que eres el que nos da el valor que necesitamos. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos hoy y siempre, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 4 de noviembre una nueva concepción acerca del Mesías. Ahí está lo que es ya básicamente el inicio formal de esta lección número 6, más testimonios acerca de Jesús, con el texto a memorizar de Juan capítulo 12 y el versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan capítulo 12 y el versículo 32. Y tal y como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989. Y también lo pueden hacer vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.